¿Alguna vez has sentido que tu mente se va deslizando poco a poco? Porque cuando empiezas a olvidar nombres familiares, cuando te despiertas en mitad de la noche con la mente inquieta, cuando pierdes palabras simples o te sientes más lenta mentalmente incluso después de dormir, eso no es envejecimiento normal. Son señales tempranas de que tu cerebro está luchando. Y lo más preocupante es esto. La mayoría de las personas mayores de 60 están alimentando, sin saberlo, exactamente aquello que daña la memoria, altera el sueño, eleva el cortisol nocturno y acelera el deterioro cognitivo. Hoy vamos a revelar las 4 amenazas silenciosas que están atacando tu cerebro, terminando con la más peligrosa de todas, una que casi todo el mundo consume cada día. Y cuando las entiendas, podrás empezar a revertir el daño desde esta misma noche. Ahora, descubramos al primer enemigo oculto que debilita tu cerebro mucho antes de que aparezcan los síntomas. ¿Por qué el cerebro empieza a ralentizarse de manera tan evidente después de los 60? No es simplemente vejez. Es un cambio biológico que afecta a cada sistema dentro de tu cabeza. Después de los 60, el cerebro produce mucho menos BDNF, la molécula que mantiene a las neuronas vivas, flexibles y capaces de crear nuevas conexiones. Imagina el BDNF como el fertilizante del cerebro. Cuando sus niveles bajan, las neuronas se encogen, la comunicación se vuelve más lenta y la memoria se vuelve frágil. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo hacia el cerebro disminuye. Y esto es crucial, porque tu cerebro solo representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno y la glucosa que utilizas. Cuando la circulación se debilita, las neuronas no reciben el combustible que necesitan. Es entonces cuando comienzas a notar cosas como pensamiento más lento, dificultad para encontrar palabras o fatiga mental incluso después de descansar. Hay otro factor que muchas personas pasan por alto: la acumulación de microdaño a lo largo de las décadas. Cada noche de mal sueño, cada semana estresante, cada pico de azúcar en sangre deja una pequeña cicatriz. A los 20 o 30 años, el cerebro compensa fácilmente. A los 60, esas cicatrices empiezan a sumarse y el cerebro se vuelve más vulnerable a toxinas, inflamación y malas decisiones de estilo de vida. Las condiciones crónicas también desempeñan un papel importante. La hipertensión, la diabetes tipo 2 y el colesterol elevado, todos comunes después de los 60, dañan los delicados vasos sanguíneos que alimentan el cerebro. Piensa en ellos como 3 martillos golpeando el mismo punto día tras día. Con el tiempo, la estructura se debilita. Y aún así, aquí viene la parte esperanzadora. El cerebro sigue siendo increíblemente adaptable. Puede crear nuevas conexiones, fortalecer las antiguas y restaurar funciones, si dejas de exponerlo a lo que le hace daño y le das el apoyo que necesita. Por eso comprender estas toxinas cerebrales no es información alarmista, es prevención. Una vez que sabes qué está dañando tu mente, puedes cambiar el rumbo de tu memoria, tu claridad y hasta tu sueño. Ahora que entiendes por qué el cerebro se vuelve más vulnerable con la edad, revelemos al primer enemigo silencioso, un hábito que casi todo el mundo ignora, pero que asfixia lentamente al cerebro. La mayoría de las personas mayores de 60 subestiman el daño causado por pasar demasiado tiempo sentadas. Suena inofensivo, pero es uno de los predictores más potentes del deterioro cognitivo. Cuando pasas horas sentada, tu cerebro entra en un estado de baja circulación, como un río que poco a poco se convierte en un charco estancado, y el cerebro no puede funcionar en estancamiento. Tu cerebro depende de un flujo sanguíneo fuerte para recibir oxígeno y glucosa. Cuando la circulación se ralentiza, las neuronas se quedan sin alimento. Se vuelven más débiles, más lentas y más vulnerables a la inflamación y al estrés oxidativo. Por eso, las personas que pasan largos periodos sentadas suelen experimentar niebla mental, tiempos de reacción más lentos, falta de concentración y un aumento de los olvidos, incluso si duermen bien o comen de forma adecuada. Pero el verdadero peligro
está en cómo el sedentarismo afecta al BDNF, el fertilizante de crecimiento del cerebro. El movimiento regular aumenta el BDNF, ayudando a las neuronas a crear nuevas conexiones y fortalecer las existentes. Estar sentada durante horas, sin embargo, hace que los niveles de BDNF se desplomen. Con el tiempo, las vías neuronales empiezan a encogerse y la memoria se vuelve visiblemente más frágil. También existe un efecto dominó. Pasar demasiado tiempo sentada aumenta el riesgo de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2, las tres condiciones más fuertemente relacionadas con el ictus, la demencia y el Alzheimer. De hecho, los estudios muestran que las personas con un estilo de vida sedentario tienen hasta un 50% más de riesgo de desarrollar demencia, no porque no pensaran lo suficiente, sino porque el cerebro no recibía suficiente sangre. La buena noticia es esta: no necesitas ejercicio intenso para proteger tu cerebro. Solo necesitas movimiento, pequeño, constante y frecuente. Empieza poniéndote de pie cada hora. Incluso caminar a la cocina para tomar un vaso de agua obliga al corazón a bombear, enviando sangre fresca y rica en oxígeno al cerebro. Después, añade un paseo diario. 10 minutos alrededor de tu barrio son suficientes para reactivar la circulación. A la semana, súbelo a 15. El objetivo no es la velocidad, es la frecuencia. Si tienes movilidad limitada, los ejercicios sentados funcionan de maravilla. Levantar las rodillas, rotar los tobillos, elevar los brazos, estirar suavemente. Cada movimiento envía una ola de sangre fresca a tus neuronas. Piensa en cada paso como un pequeño lavado de toxinas lejos del cerebro, despejando caminos, mejorando la claridad, aumentando el oxígeno y potenciando el BDNF. El movimiento es medicina, y para el cerebro es una de las medicinas más poderosas que existen. Ahora que ya comprendes cómo el sedentarismo daña la mente, pasemos a algo todavía más engañoso: una bebida inocente que muchas personas consumen sin saber su verdadero precio. Muchas personas creen que una copa pequeña de vino es inofensiva o incluso saludable. Pero para el cerebro, especialmente después de los 60, el alcohol actúa de una manera completamente distinta. No es un relajante, es una neurotoxina. En el momento en que el alcohol entra en tu sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica y entra en contacto directo con tus neuronas. Dentro del cerebro, el alcohol altera los neurotransmisores, los mensajeros químicos que permiten que las células nerviosas se comuniquen entre sí. Cuando estas señales se distorsionan, la memoria se debilita, el tiempo de reacción se ralentiza y la concentración se desvanece. Con el tiempo, el consumo regular de alcohol hace que las neuronas mueran, provocando una reducción gradual del volumen cerebral. Sí, el cerebro literalmente se hace más pequeño. El hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje, es especialmente vulnerable. Incluso el consumo moderado ha demostrado encoger esta zona, dificultando recordar detalles, almacenar nueva información y mantener la claridad mental. Y como el hipocampo también regula los ciclos del sueño, el alcohol interfiere aún más con el sueño profundo, elevando el cortisol nocturno y empeorando el insomnio. Hay más. El alcohol también provoca inflamación en todo el sistema nervioso. Cada bebida desencadena una oleada de estrés oxidativo que daña las neuronas y debilita sus membranas protectoras. Para las personas mayores, cuyas células se regeneran más lentamente, este daño se acumula con rapidez. Otro peligro oculto. El alcohol reduce drásticamente el BDNF, la molécula que tu cerebro necesita para crear nuevas neuronas y reparar las dañadas. Cuando el BDNF cae, la memoria se vuelve inestable, el estado de ánimo se altera y el deterioro cognitivo se acelera. Esto no significa que debas eliminar el alcohol para siempre, pero sí debes conocer tus límites. Si decides beber, que sea poco, ocasional y verdaderamente significativo. No a diario, no cada semana.
El cerebro necesita largos periodos sin una gota de alcohol para poder repararse. Sustituir las bebidas alcohólicas por alternativas más saludables es más fácil que nunca. Agua con gas y limón, infusiones herbales, vinos sin alcohol, refrescos naturales de fruta. Todas estas opciones satisfacen el ritual sin dañar a tus neuronas. Tu cerebro merece claridad, no toxinas. Cada vez que eliges agua en lugar de vino, estás protegiendo tu memoria, la calidad de tu sueño, tu estabilidad emocional y tu función cognitiva a largo plazo. Ahora que hemos revelado la verdad sobre el impacto del alcohol en el cerebro, pasemos a algo aún más peligroso. Una amenaza que destruye neuronas incluso mientras duermes. La mayoría de las personas creen que dormir 5 o 6 horas es suficiente, especialmente después de los 60. Pero para el cerebro, ese nivel de sueño no es descanso, es daño lento. Durante el día, tu cerebro trabaja sin parar. Piensa, recuerda, reacciona, procesa emociones, toma decisiones. Toda esa actividad produce desechos, proteínas tóxicas y residuos metabólicos que se acumulan entre las neuronas. Existe un único momento en el que el cerebro puede eliminar esos desechos: el sueño profundo. Durante este estado, el sistema linfático se abre como un poderoso canal de limpieza. Los espacios entre las neuronas se expanden y el líquido cefalorraquídeo fluye intensamente por todo el cerebro, arrastrando toxinas. Entre las toxinas que limpia se encuentran la beta-amiloide y la proteína tau, las mismas sustancias que forman las placas asociadas al Alzheimer. Cuando no duermes lo suficiente, ese sistema de limpieza falla. Las toxinas permanecen en tu cerebro noche tras noche. Con los meses y los años, se acumulan como el polvo en una casa que nunca se limpia. Finalmente, interfieren con la memoria, la atención, la estabilidad emocional y la claridad mental. La falta de sueño también altera la química cerebral. Eleva el cortisol nocturno, la hormona del estrés que bloquea el sueño profundo y acelera el envejecimiento. Interrumpe el metabolismo de la glucosa, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, un factor de riesgo importante para la demencia. Endurece los vasos sanguíneos, reduciendo el suministro de oxígeno a zonas esenciales del cerebro, y debilita las células inmunitarias responsables de reparar el tejido neuronal. Muchas personas mayores insisten: pero yo me siento bien con 5 horas. Sentirse bien no significa que el cerebro esté bien. El cerebro no envía señales de dolor cuando se está deteriorando. El declive ocurre en silencio, hasta que los problemas de memoria, la confusión y los cambios de humor empiezan a aparecer. La solución no es complicada. Necesitas entre 7 y 9 horas de sueño cada noche, de forma constante. Acuéstate y despiértate a la misma hora. Evita la cafeína después de las 2 de la tarde. Apaga las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Mantén tu habitación fresca, oscura y silenciosa. Y si roncas fuerte o te despiertas jadeando, hazte revisar por apnea del sueño, una condición que priva al cerebro de oxígeno cientos de veces cada noche. Cuando proteges tu sueño, proteges el sistema de limpieza del cerebro, sus circuitos de memoria, su equilibrio energético y su salud a largo plazo. Y ahora, con las defensas de tu cerebro debilitadas por la falta de sueño, es momento de revelar al enemigo final, el más destructivo de todos, y que casi todo el mundo consume cada día. Entre todas las amenazas para el cerebro que envejece, ninguna es más destructiva ni más común que el azúcar y los carbohidratos refinados. Parecen inofensivos: un postre dulce, un trozo de pan blanco, un plato de pasta, pero una vez dentro del cuerpo se convierten en una tormenta bioquímica que ataca a tus neuronas desde todos los frentes. El primer ataque es sobre la insulina. Cuando consumes azúcar o carbohidratos refinados, tu glucosa en sangre se dispara. Si esto ocurre día tras día, tus células dejan de responder a la insulina, una condición conocida como resistencia a la insulina. Pero lo que casi nadie sabe es que tu cerebro también puede hacerse resistente a la insulina. Cuando las neuronas no pueden utilizar la glucosa de forma eficiente,
se quedan sin energía. Los científicos llaman a este fenómeno diabetes tipo 3, el Alzheimer del cerebro. El segundo ataque es la inflamación. El azúcar provoca reacciones inflamatorias en todo el sistema nervioso. Cada pico de azúcar es como encender un pequeño incendio dentro del cerebro. Con el tiempo, esos incendios nunca se apagan del todo. La inflamación crónica daña las membranas neuronales, debilita las vías de comunicación y acelera el envejecimiento cognitivo. El tercer ataque es el daño vascular. El azúcar lesiona el revestimiento de los vasos sanguíneos, haciéndolos rígidos y estrechos. Menos sangre llega al cerebro, menos oxígeno, menos energía. Un cerebro constantemente infraalimentado comienza a deteriorarse. La memoria se vuelve borrosa, la concentración desaparece y el pensamiento se vuelve más lento. El cuarto ataque es la glicación, un proceso en el que las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas, caramelizándolas. En el cerebro, estas proteínas dañadas se acumulan y contribuyen a la formación de placas beta-amiloides, una de las características principales del Alzheimer. El quinto ataque afecta al BDNF, la molécula que tu cerebro necesita para crecer, adaptarse y repararse. Las dietas altas en azúcar reducen drásticamente los niveles de BDNF. Sin esta molécula protectora, el cerebro se vuelve rígido, lento y fácilmente sobrecargado. Pero aquí llega la esperanza. El daño no es permanente. Cuando reduces el azúcar, el cerebro comienza a repararse casi de inmediato. La sensibilidad a la insulina mejora, la inflamación disminuye, el flujo sanguíneo aumenta, la memoria se afina y el sueño se vuelve más profundo porque el cortisol nocturno se estabiliza. El primer paso es ser consciente. El azúcar se esconde bajo muchos nombres: fructosa, dextrosa, sirope, maltosa. Lee las etiquetas. Sustituye las bebidas azucaradas por agua o infusiones herbales. Cambia el pan blanco, la pasta y los pasteles por cereales integrales. Añade grasas saludables como aceite de oliva, frutos secos y pescado rico en omega 3 para mantener estable el azúcar en sangre. Tu cerebro es tu identidad, tus recuerdos, tu personalidad, tu conexión con el mundo. Cada vez que eliges comida real en lugar de azúcar, estás protegiendo la parte de ti que hace que la vida tenga sentido. Ahora que hemos revelado la amenaza más peligrosa para tu cerebro, pasemos a la sección final para resumir los puntos clave y ayudarte a dar el primer paso esta misma noche. Acabas de descubrir los 4 enemigos silenciosos que debilitan tu cerebro poco a poco: el sedentarismo, el alcohol, la falta de sueño y la sobrecarga constante de azúcar y carbohidratos refinados. Cada uno de ellos daña la memoria de forma silenciosa, interrumpe el sueño, aumenta la inflamación y acelera el deterioro cognitivo. Pero el mensaje más importante es este: puedes cambiar el rumbo de tu cerebro desde hoy mismo. Tu cerebro no es fijo. Responde a cada decisión que tomas, cada bocado que comes, cada noche que duermes, cada paso que das. Pequeños cambios pueden generar resultados poderosos. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estos cambios vas a empezar esta noche? A. Mejorar tu sueño. B. Reducir el azúcar y los carbohidratos refinados. Escribe A o B en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a otra persona que también lo necesite. Y si quieres seguir protegiendo tu mente, no te pierdas el próximo video de este canal. Revela los mejores alimentos y hábitos para potenciar la memoria y reducir el cortisol nocturno de forma natural. Gracias por ver este contenido. Cuida de tu cerebro, y él cuidará de ti todos los días de tu vida.